Buenos días, hermanos y hermanas. En la última predicación mencioné, ¿verdad? Que en el tema, ¿verdad? Era las cosas que Dios había hecho para traer a su hijo a este mundo, ¿verdad? Y no era un capricho ni era algo por placer del Señor, ¿verdad? Sino que era un plan que allá desde Génesis, ¿verdad? Podemos encontrar, ¿verdad? Que debido a la desobediencia del hombre, ¿verdad? El Señor ya había planeado, ¿verdad? Cómo hacer que el pecado, ¿verdad? No fuera más el amo de la humanidad, ¿verdad? Porque antes del Señor eso era, ¿verdad? El mundo estaba esclavizado por el pecado y no había eh, una manera, ¿verdad? Eh, eh, para poder librarte de esa vida, porque pues sí conocemos el pueblo de Dios, ¿verdad? Tenía sus dietas, tenía sus costumbres, ¿verdad? Las leyes que Dios les puso, pero no había algo como tal, ¿verdad? Que tú dijeras, voy a hacer estas cosas, ¿verdad? Para poder, ¿verdad? Ser libre, ¿verdad? De pecados y de condenación, ¿verdad? Como digo, pues sí, había ahí leyes, ¿verdad? Que tenían que seguirse y obviamente si lo hacías con fe, ¿verdad? Y de la manera correcta, pues yo supongo, yo creo, ¿verdad? Así como muchas personas en aquel tiempo, ¿verdad? Eh, podía ser perdonado, ¿verdad? Pero esas cosas, ¿verdad? Cambiaron una vez que el Señor vino a este mundo, ¿verdad? Y en la última predicación, ¿verdad? Comenté que todas estas cosas que Dios hizo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, por el cual se le critica, ¿verdad? De una manera muy dura, eh, por el cual se habla, ¿verdad? Acerca de que si es un Dios de amor, porque hizo todas estas cosas, ¿verdad? Pues simple y sencillamente es que eh, su hijo tenía que venir al mundo de cierta forma, ¿verdad? Eh, iba a tener unas características especiales, ¿verdad? Obviamente podía haber mandado de cualquier manera a su hijo, ¿verdad? Y ya está, pero creo yo que el Señor quería que no solamente las personas que lo miraron en su tiempo, ¿verdad? Hace 2000 años, no solamente ellos tuvieran una imagen eh, clara, ¿verdad? De cómo iba a ser el, el, el Mesías, ¿verdad? Sino que hoy en día nosotros, ¿verdad? Nosotros mismos podemos saber si realmente Jesús es el Mesías, que tanto es mencionado, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Aquella persona que dice que va a liberar al pueblo, ¿verdad? Nosotros también podemos hacer comparaciones, hermanos, ahí en el Antiguo Testamento y mirar si realmente a este hombre que nosotros estamos siguiendo, ¿verdad? Es realmente el Mesías. Yo no tengo duda alguna, ¿verdad? De que Jesús es realmente el Hijo de Dios, pero eh, eh,
si algún día, ¿verdad? Se nos pregunta por qué, ¿verdad? ¿Crees en Jesús, ¿verdad? Porque es que llegaste a la conclusión de que este es realmente el Mesías que Dios mandó al mundo para liberar al, al, al mundo del pecado, ¿verdad? Eh, como digo, el Señor iba a venir de cierta manera, ¿verdad? Podemos leerlo, ¿verdad? Que primeramente nacido de una virgen. Eso es una característica ya mayor, ¿verdad? No es cualquier cosa que una mujer virgen pueda dar a luz a un bebé, ¿verdad? Eso es imposible para, para cualquier persona en el mundo, ¿verdad? Así que esa es una de las cosas que tenemos que tomar muy en cuenta, ¿verdad? Eh, Eso es algo que se cumplió a la perfección, ¿verdad? Y creo yo que sería más que suficiente, ¿no? Para, para que pudiéramos darnos cuenta que Jesús realmente era el Mesías, ¿verdad? Eh, Otra de las cosas, ¿verdad? Y creo que esto lo mencioné en la predicación pasada, es que tenía que ser descendiente, ¿verdad? Tener conexión ahí con, con David, ¿verdad? Eh, obviamente, eh, eh, en cuanto a sangre, ¿verdad? Pues no, no compartían, ¿verdad? Pues la sangre, ¿verdad? Literalmente no era eh, eh, pariente, vamos a decir, de David, pero ante el mundo, ¿verdad? Era hijo de José y por lo tanto, si se iban a su árbol genealógico, pues se iban a topar con que esta persona, este hombre, de allá a lo lejos, ¿verdad? Era eh, eh, un pariente de David, ¿verdad? Y como digo, pues no es de sangre, ¿verdad? Pero ante el mundo, este Jesús, ¿verdad? Era hijo de José pues si se ponían a investigar sobre su familia, pues iban a llegar a la conclusión que este, que venía de David, ¿verdad? Ese es otro de los puntos, ¿verdad? A tomar, pero creo yo que eh, el punto más importante, ¿verdad? Es que no iba a venir a este mundo a pelear en guerras, no iba a venir a este mundo, ¿verdad? Eh, a luchar contra eh, gobiernos o imperios, ¿verdad? Era eh, eh, algo que en aquel tiempo, ¿verdad? Sobre todo para los judíos, ¿verdad? Era complicado, ¿verdad? Aceptar que este hombre pacífico, ¿verdad? Que de guerrero no tenía mucho, ¿verdad? No se le notaba agresivo, ni, eh, ni se le notaba que fuera un hombre de batalla, ¿verdad? Era un hombre pacífico, alguien que siempre utilizaba las palabras para corregir, ¿verdad? Sí, en un momento allá cuando eh, eh, miró el desorden que había en el templo, pues sí, eh, no quiero decir que se enfureció, ¿verdad? Pero sí se le notó que se enojó, ¿verdad? Se enfadó por las cosas que miraba, ¿verdad? Habían convertido algo que representaba eh, eh, a Dios, ¿verdad? En un lugar de vendimias, ¿verdad? En un tianguis, básicamente, ¿verdad? Algo que representaba a Dios, ¿verdad? Y algo que
representaba la presencia de Dios, ¿verdad? Lo convirtieron en un lugar donde se compraban animales, ¿verdad? Y ese no es el problema, sino que hasta defectuosos, ¿verdad? Y muchas otras cosas que se hacían en ese lugar, ¿verdad? Y pues con justa razón el Señor se enfadó, ¿verdad? Y hizo lo que hizo, pero lo que digo, ¿verdad? Es que es un hombre de paz y para el judío eso era algo que no cuadraba, ¿verdad? Porque ellos entendían que eh, el que los iba a liberar iba a ser literalmente, ¿verdad? En el cuerpo, ¿verdad? Los iba a hacer personas más poderosas, ¿verdad? Ante el mundo. Ellos esperaban a un hombre que le gustara la guerra, ¿verdad? Conquistar y así poder devolverles el poder que en algún momento tuvieron. Eso es lo que ellos esperaban, pero el Señor nunca prometió, ¿verdad? Que los iba a liberar de los imperios, ¿verdad? De los gobernantes, ¿verdad? Lo que el Señor siempre prometió, ¿verdad? Es que nos iba a liberar, ¿verdad? Y creo yo que la tarea se cumplió, la tarea fue hecha y nos liberó a todos de la esclavitud del pecado. Pero eh, aún hoy en día, ¿verdad? Los judíos siguen esperando a ese Mesías, ¿verdad? Que se levante en armas o con poder divino, lo que sea, ¿verdad? Y los ponga por sobre todas las demás personas, ¿verdad? Que los haga poderosos y que los devuelva aquel tiempo, ¿verdad? En los que ellos tenían poder en el mundo, ¿verdad? Porque aunque juntos con ellos gobernaban, eh, eh, obviamente no el mismo lugar, sino diferentes partes del mundo, había otros gobernantes, pero no, muchas veces no se atrevían, ¿verdad? A atacar a, a- a Israel, ¿verdad? Porque tenían poder, ¿verdad? Si los atacabas, por alguna otra razón salías victorioso en la batalla, ibas a acabar perdiendo muchas cosas también, ¿verdad? Y en el peor de los casos, pues perdías la batalla, ¿no? Pero mi punto es, ¿verdad? Que el Señor tenía eh, un plan, ¿verdad? Para mandar a su hijo a este mundo. Y ese no fue un plan que se le ocurrió, ¿verdad? De, de último segundo. No es un plan que después de tratar de hacer las cosas de un cierto modo, miró que no funcionó y pues ahora vamos a optar por un plan B, sino que desde el primer momento, ¿verdad? En que el, el, el ser humano pecó, desde el momento en el que el ser humano desobedeció a, a, a Dios, él contó, ¿verdad? El plan que tenía, ¿verdad? Eh, para poder liberar al mundo del pecado. Y ahí en Génesis 3:15, y este es un versículo que tendríamos que sabernos de memoria, ¿verdad? Porque es eh, muy corto y contiene un mensaje que, aunque corto, es muy importante, ¿verdad? Porque en estos dos renglones, ¿verdad? Se encuentra gran parte de la historia de la Biblia. Dice ahí en Génesis 3:15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En contexto, ¿verdad? El Señor le hablaba
a la serpiente que era el diablo, que había hecho ahí a la mujer comer del fruto y pues la mujer hizo a comer al hombre. Eh, y le dice estas palabras, ¿verdad? Que va a poner enemistad entre la simiente de él, de la serpiente, ¿verdad? Y la simiente de la mujer, ¿verdad? Y esto como en una historia, ¿verdad? Una película donde haya segunda parte, muchas veces las cosas que dicen o que hacen en ciertas películas o libros, ¿verdad? No tienen sentido o no tienen mucho sentido hasta que en la segunda parte, ¿verdad? O al final de la película o el libro, entiendes, ¿verdad? Haces la conexión entre las cosas que se estaban diciendo y las acciones que están sucediendo en ese momento. Creo yo que cuando por primera vez leímos estas cosas, ¿verdad? Eh, no tenía mucho sentido, ¿verdad? El qué es lo que, a lo que se refiere aquí el Señor, ¿verdad? ¿Cómo es que eh, va a poner enemistad entre tu simiente y la de la mujer, ¿verdad? Y ya después de esto, ¿verdad? Eh, mirar allá cuando el Señor está siendo crucificado, ¿verdad? Al Señor se le hizo un daño tremendo, ¿verdad? Físicamente. Como siempre digo, la crucifixión es, si no la peor muerte de las peores que se han inventado por la mente malévola del ser humano. Eh, el estar ahí por no 5 o 10 minutos, sino horas, a veces hasta días, ¿verdad? Colgado, sintiendo que el aire se te va, no pudiéndote recargar porque te duelen los pies por los clavos. Muchas cosas, ¿verdad? Que pasan pasaban en una crucifixión, ¿verdad? El Señor sufrió, ¿verdad? Eso es indiscutible, es algo que eh, fue, creo yo, algo que ninguno de nosotros, ¿verdad? Quisiéramos ni siquiera pasar ni la mitad de ese sufrimiento, ¿verdad? Es verdad que el Señor sufrió, pero la victoria que, que el Señor se llevó es inigualable, ¿verdad? Porque aunque sufrió de una manera terrible, ¿verdad? Le dio al ser humano una, una salida, ¿verdad? A la esclavitud del pecado. Y es ahí cuando toma sentido, ¿verdad? Esta palabra de que tú lo vas a herir, ¿verdad? En el calcañar ahí, en el tobillo, ¿verdad? Tú lo vas a herir. Eso está claro, va a recibir daño, ¿verdad? La simiente de la mujer, pero él te va a pegar en la cabeza, te va a matar, básicamente le está diciendo, ¿verdad? Porque aunque yo nunca he matado a una serpiente, ¿verdad? La gente dice que si la cortas a la mitad, la serpiente sigue moviéndose y todavía puede morder a la gente. Pero si le pegas en la cabeza, ¿verdad? Eh, la serpiente va a dejar de moverse definitivamente. Y eso es lo que nos está diciendo acá atrás, ¿verdad? La simiente de la mujer te va a dar un golpe de muerte, ¿verdad? Y cuando miramos esta eh, imagen en nuestra cabeza del Señor entregando el Espíritu, así como dice allá en, en los Evangelios, nos damos cuenta que eh, cuánta similitud hay en estas imágenes, ¿verdad? En el pensar acá, porque el Señor está diciendo que la serpiente va a herir a la simiente
de la mujer, pero solo en el tobillo, y luego le dice que la simiente de la mujer le va a pegar en la cabeza, ¿verdad? Diciendo que lo va a matar. Pues en aquel momento estas palabras cobran todo el sentido, ¿verdad? Y a esto, dice uno, a esto se refería el Señor, ¿verdad? Porque aunque el Señor sufrió, ¿verdad? El pecado eh, ya no tiene el control sobre el mundo. Y estoy hablando, ¿verdad? No de que ya no haya maldad ni que el mundo sea un lugar de paz, sino que el Señor en ese momento nos dio la manera para nosotros separarnos del pecado. La manera más sencilla de voltear y decir, quiero cambiar mi vida, me entrego y ahora soy salvo, ¿verdad? Antes del Señor eso no era posible, ¿verdad? Por eso siempre digo que tenemos una bendición tan grande, ¿verdad? De vivir en el tiempo que vivimos, ¿verdad? Tenemos libertad, ¿verdad? Para creer y la salvación está al alcance para cualquier persona. Así, aquí en Génesis 3:15, ¿verdad? Es el inicio de, de ese plan que tenía nuestro Señor, ¿verdad? Para liberar a su creación del pecado. Y no quiero decir que una vez que el Señor murió ya todos somos salvos, sino cada quien toma su propia decisión, cada quien eh, se comporta de la manera que quiere, ¿verdad? Eso todavía sigue, pero nos ha dado una salida de este mundo, ¿verdad? Nos ha dado eh, algo para pelear contra el mundo, ¿verdad? Y eso es eh, lo mejor que se nos podría dar para, para poder vivir en este mundo, ¿verdad? Esto, más que lo que vamos a leer a continuación, más que este es casi como, pues no es casi, sino que es una profecía, ¿verdad? Y allá en Isaías, capítulo 53, obviamente también es una profecía, ¿verdad? Pero yo siempre lo he mirado como nos está dando una imagen, ¿verdad? De del Mesías, ¿verdad? De cómo va a estar en una parte de su vida, qué es lo que va a pasar con él, ¿verdad? Y estos eh, no son libros que se hayan descubierto hace 200 años, tienen bastante tiempo, ¿verdad? Estos libros y son parte también de, de lo que los judíos, ¿verdad? Leen, pero aún así, ¿verdad? No pueden hacer la conexión. Ahí empezando en el versículo 3, en el capítulo 53 de Isaías nos dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Como digo, ¿verdad? Como comenté ya, el judío sigue esperando,
¿verdad? A un Mesías guerrero, ¿verdad? Un Mesías que pelee batallas, ¿verdad? Para liberarlos de, de los gobiernos, ¿verdad? Para ponerlos por encima de toda la humanidad. Pero el Señor aquí nos dice, ¿verdad? Que el Mesías al que yo les voy a enviar, ¿verdad? Dice ahí que es despreciado y desechado entre los hombres, ¿verdad? Experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Estas palabras, ¿verdad? De esconder de él el rostro es voltearle la cara, ¿verdad? Eh, y esto no lo hacían desconocidos, ¿verdad? Sus propios discípulos, ¿verdad? Los apóstoles le voltearon la cara, ¿verdad? Todos, yo siempre he dicho que Pedro tuvo la mala fortuna, ¿verdad? De toparse con gente en ese momento, porque yo creo que todos y cada uno de los apóstoles hubiera dicho y hecho lo mismo que Pedro en su posición, ¿verdad? No, yo creo que todos y cada uno de ellos hubieran negado que conocían a Jesús y todos lo hubieran maldecido. Y estoy casi seguro, ¿verdad? Que cualquiera de ellos hubiera hecho lo mismo que hizo Pedro. Muchas veces lo tenemos ahí como que malo, ¿verdad? Que egoísta, que poco amigo, eh, traidor, lo que sea, ¿verdad? Pero creo yo que cualquiera de los apóstoles, y no solo ellos, cualquiera de nosotros, ¿verdad? Hubiera hecho lo mismo en su lugar, porque como digo, morir en una cruz y ser azotado, simplemente no es algo que alguien quiera pasar, ¿verdad? O que esté dispuesto a soportar, es algo que a nadie, ¿verdad? Le gustaría pasar, pero lo que digo, ¿verdad? Es que dice ahí que escondieron de él el rostro, ¿verdad? Le voltearon la cara como si no lo conocieran, ¿verdad? Entonces, cuando esta gente espera un Mesías poderoso y guerrero, muchas veces no comprendo, ¿verdad? De dónde sacan esas características del Mesías, ¿verdad? Porque aquí nos dice el Señor que el Mesías que yo voy a enviar tiene ciertas características, ¿verdad? No habla de rasgos físicos, ¿verdad? Sino de su manera de ser, de dónde va a venir, la manera en la que se va a comportar y qué es lo que va a hacer durante su vida. Y aquí tenemos, ¿verdad? Que dice ahí, molido por nuestros pecados. Entonces, cuando juntamos, ¿verdad, hermanos? Todas estas características que el Mesías debe de tener. Primeramente, nacido de una virgen. Sabemos que María, incluso antes de, vamos a decir, casarse con José, ya estaba embarazada, ¿verdad? Afortunadamente, José era un hombre bueno, ¿verdad? Y pues decidió no decir nada. Eh, Después tiene que venir del linaje de David. Y como digo, literalmente no viene de ahí, ¿verdad? Porque sabemos que en cuanto a la sangre no hay ADN, vamos a decir, del padre, ¿verdad? De José, pero ante el mundo, ¿verdad? Ante todas las personas, ante el registro, ¿verdad? Jesús era hijo de José, por lo tanto, todos los antepasados de José eran familiares de Jesús, ¿verdad? Esa es otra de las cosas que calzan a la perfección, ¿verdad? Con las características que Dios nos dio en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Eh,
obviamente tenemos aquí en lo que acabamos de leer en Isaías, ¿verdad? Que el Mesías no iba a venir a pelear, ¿verdad? No iba a venir a pelear físicamente, ¿verdad? Una guerra, sino que iba a venir a este mundo a sufrir por nuestros pecados, dice ahí, ¿verdad? Por nuestras transgresiones, por las cosas que nosotros hemos hecho, Dios las puso sobre él e hizo que pagara por las cosas que nosotros hicimos y vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, eh, así como siempre hemos escuchado, ¿verdad? En clases de nuestro hermano Ray, todas las cosas que el pueblo judío hacía, ¿verdad? Las dietas, las cosas que hacían en el tabernáculo, ¿verdad? Todo era una imagen que Dios quería que ellos primeramente, ¿verdad? Formaran en su mente para que algún día, ¿verdad? Cuando Él mandara al Mesías, no dudaran en saber que Él era el enviado de Dios, ¿verdad? Y como digo, no solamente eh, era un ejercicio para ellos, sino para nosotros también, para poder eh, eh, saber que realmente Jesús es el enviado de Dios, ¿verdad? Pero creo yo, hermanos, que el, el, la prueba más grande, ¿verdad? Es que, lo tenemos en los 4 evangelios, ¿verdad? Un hombre eh, justo, ¿verdad? Eh, como digo, un hombre de paz, ¿verdad? Que antes de sacar espada, antes de tirar un golpe, primero, siempre, ¿verdad? Hablaba, ¿verdad? Siempre arreglaba las cosas con palabras, ¿verdad? Como aquella vez de cuando llegaron con una mujer que encontraron en el acto, ¿verdad? Y le dijeron, hay que apedrearlo, ¿verdad? Está en la ley. Y dijo, pues sí, ¿verdad? Pero el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿verdad? Y eso nos hace ver que era un hombre de palabras, un hombre que nunca se le miró violencia, ¿verdad? Y aún así, cuando lo llevaban a acusarlo, ¿verdad? Que dice la palabra que no abrió su boca, que iba derecho como una oveja al matadero. Cualquier otra persona, ¿verdad? En su lugar, alguien que no ha hecho nada, ¿verdad? Creo yo que iba a protestar, iba a, a dar pruebas, ¿verdad? De que él era pacífico, pero Jesús sabía cuál era su misión en este mundo, ¿verdad? Jesús sabía que venía a este mundo a entregar su vida por, por los pecados de la humanidad. Y creo yo que si este hombre no hubiera sido el Mesías enviado por Dios, en el momento que le dijeron, te vamos a crucificar, iba a negar ser el Hijo de Dios, iba a negar eh, eh, que él era todas las cosas que decía, pero no, incluso ante Pilato, ¿verdad? Eh, y esto es algo que parece poco, pero ante un gobernante, ¿verdad? Pues decir que él no tiene ninguna autoridad si no se les da de arriba es peligroso, ¿verdad? Estaba en las manos de Pilato, estaba la vida de Jesús, ¿verdad? Y él dijo, no tienes ninguna autoridad más que la que se te da desde arriba, ¿verdad? Pero Jesús eh, nunca dijo, no quiero que me crucifiquen, ¿verdad? A las personas nunca les dijo, no hagan estas cosas, no me crucifiquen, eh, no me den con el látigo, sino que él decía adelante,
es lo que vine a hacer a este mundo y se tiene que hacer. Como digo, yo creo que si este hombre no hubiera sido el Mesías enviado por Dios, pues simplemente hubiera negado ser el Hijo de Dios. Perdón por decir las cosas que dije y nos vemos después, ¿verdad? Pero él hasta el último momento, ¿verdad? Siempre les dijo primero a aquellas personas y a nosotros por medio de la Biblia, yo soy el Hijo de Dios, ¿verdad? Vine a este mundo a salvarlos del pecado y voy a entregar mi vida para que ustedes tengan esa oportunidad de poder liberarse del pecado. Y esto es algo que eh, se le tiene que contar a, a gente cercana, ¿verdad? Sin ser fastidioso ni estar hostigando a la gente, sino contarles, ¿verdad? Si hay la oportunidad, hablarles acerca de que un hombre hace 2000 años, ¿verdad? Entregó su vida para que tú, yo y todo aquel que crea en él pueda eh, tener una vida mejor. Quizás no aquí, ¿verdad? Quizás no en el mundo donde las enfermedades y la pobreza, eh, el dolor, cualquier cosa, ¿verdad? Te lo va a impedir, pero en la vida siguiente es seguro que puedes tener la vida perfecta si te entregas a Jesús. Gracias por su atención, hermanos. Como siempre digo, si tienen algún comentario, consejo, siempre es bienvenido para seguir creciendo y así poder entregar predicaciones que vayan primeramente acorde con lo que la palabra de Dios nos está queriendo enseñar. Gracias por su atención, hermanos.